¿Cuántos errores hemos cometido en la vida? ¿Qué tal si Dios te diera la oportunidad hoy de volver atrás, de retroceder en el tiempo? ¿Cuál sería? Y te daría la oportunidad de resarcir o solucionar. Al volver en el tiempo, te daría la oportunidad de que enmendaras ese error. ¿Cuál sería el error al que volverías en el pasado para tratar de solucionarlo y no volver a caer en él? Ahora, a veces el mayor problema no está en el error que cometimos. A veces el problema está en mantenerlo oculto y no darle solución. Siempre he dicho que una persona que no comete errores es una persona que nunca hace nada. Pero lo tremendo es que cuando cometemos el error nos quedamos callados y lo mantenemos encubierto, a tal punto que se quedó guardado en nuestro corazón y allí quedó y pensamos que ya todo acabó y que eso quedó allí. Tratamos de pasar la hoja y seguir con nuestra vida sin darnos cuenta que aunque pasamos la hoja, la anterior quedó escrita y tarde o temprano va a salir a relucir. El pecado trae vergüenza. El propósito de Satanás siempre es avergonzarnos y acabar con nuestra vida. Es más fácil acabar algo de la noche a la mañana que reconstruir. Pudiste pasar años trabajando en algo y en un abrir y cerrar de ojos, con un mal comportamiento, con una mala palabra, con un mal acto, echarlo todo a la basura y destruirlo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque estaba leyendo una historia de un hombre que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y quizás sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero fue un hombre procesado, un hombre que cometió muchos errores. Entre ellos un error muy garrafal. Un error que llevó a costarle la vida de su propio hijo. Lo que pasa es que este hombre entendió lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que es ser transformado por Dios. Este hombre fue David. Y en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11, podemos encontrar parte de la historia de David. No te puedo leer el capítulo porque es un poco largo, pero te voy a meter un poco en la historia. Te voy a contar qué fue lo que sucedió. Estaban en un tiempo de guerra y cuando los reyes salían a la guerra, a conquistar, a pelear con otras naciones, David mandó a su ejército, mandó a su líder, a sus capitanes, y él decidió quedarse descansando en el palacio. Mientras sus ejércitos estaban en guerra, él estaba en el palacio descansando. Y cuando estaba allí en el palacio descansando, al mediodía, cuando se levantó, subió al tejado, subió a la azotea del palacio. Y comenzó a observar y se dio cuenta de una mujer que se estaba bañando. Estaba desnuda. David la vio y la codició en su corazón. Por lo tanto, como era el rey, la mandó a llamar. Esta mujer se llamaba Betsabé. Él preguntó quién era ella. Le dijeron, es Betsabé. Es mujer de uno de los hombres que tú has mandado a la batalla, que está en el ejército. Ella es esposa de Urías.
Aunque David sabía que era la mujer de Urías, David la codició, la deseó en su corazón y se acostó con ella. Al pasar un tiempo, Betsabé se dio cuenta que estaba embarazada y mandó un mensaje a David diciéndole: estoy embarazada. David, cuando escuchó esta noticia, se alarmó. Yo me imagino que comenzó a pensar en el chisme del año, cómo iba a quedar su reputación, el Hijo de Dios, el Rey, la persona honorable que todo el mundo conocía. Ahora iba a quedar por el piso cuando se dieran cuenta que embarazó la mujer de uno de sus hombres de guerra. David en el momento no resolvió para bien. Siguió encubriendo su pecado, hasta tal punto que mandó a llamar a Urías. Cuando lo manda a llamar, le dice: Urías, tienes unos días de descanso, vete a tu casa, aprovecha, quédate allí con tu mujer y luego volverás a la batalla. El propósito de traer a Urías era hacer que Urías llegara a su casa y se acostara con su mujer. Y luego ella dijera que estuviera embarazada y al final todo el mundo pensaría que era el hijo de Urías. Sin embargo, cuando Urías salió del palacio, no se fue a su casa, se quedó a la puerta del palacio. Cuando David se enteró de esto, le dijo: ¿pero por qué no te vas a tu casa? Y él le dijo: no puedo, rey, todo el mundo está en batalla, yo no puedo ir a disfrutar con mi esposa, a dormir con ella, pensando en mis amigos que están en batalla. David comenzó a pensar: esto no me va a funcionar, y al día siguiente lo mandó a llamar y lo emborrachó. Lo emborrachó para que así se fuese a su casa a dormir con su esposa, y sin embargo, ni aún así, Urías se fue para su casa. Ya pensando en todo lo que podía ocurrir, David tomó medidas desesperadas. Con el mismo Urías, al momento de irse otra vez a reunir con el ejército, le mandó una carta a uno de sus capitanes, a Joab, y le dijo: necesito que coloques a Urías al frente en la batalla, y cuando el enemigo arrecie, retrocedan un poco, porque necesito que este hombre muera. ¡Wow! Es increíble lo que nos lleva a hacer un pecado oculto. Es increíble lo que nos lleva a maquinar en el corazón algo que tenemos allí guardado y que no hemos permitido a Dios que sane nuestra vida, que sane nuestro corazón, que no hemos permitido que eso salga a la luz, sino que lo hemos tenido oculto. Matrimonios destruidos por una pequeña aventura de una noche. Todo lo que construiste durante años se vino al piso. Hogares destruidos, hijos decepcionados de sus padres, empresas destruidas, negocios destruidos por un mal negocio, por una mala inversión o por buscar un dinero fácil. Relaciones destruidas por un momento de placer. Pero esto no fue todo. La Biblia enseña que Urías murió y David mandó a llamar a Betsabé, siendo ya viuda, y la tomó por mujer. Y allí tuvo un hijo el cual murió por causa del pecado que David había cometido y que había encubierto delante de Dios. Pero la Biblia dice que no hay nada encubierto que no ha de salir a la luz. ¿Y sabes por qué Dios hace que las cosas salgan a la luz? Porque Dios prefiere, por un momento, salvar tu alma, que seas condenado y arrastres maldiciones sobre tu vida. Lo que está oculto tarde o temprano va a salir a la luz. Y cierto día, dice la palabra, que David estaba sentado en su palacio, en su trono, como si nada hubiese ocurrido. Y llega un hombre muy sabio, un hombre utilizado por Dios. Y ahí es donde me quiero enfocar. Este hombre se llamaba Natán.
Y la palabra enseña que Natán, en el capítulo 12, Natán llega y le dice al David: mi rey, quiero contarte una historia de algo que está ocurriendo y necesito tu veredicto. Resulta que había un hombre pobre y un hombre muy rico. El hombre muy rico tenía muchos ganados, tenía muchas ovejas, muchos cabritos. Y el hombre pobre solamente tenía uno solo, que había tratado con todo su esfuerzo de criarlo, de levantarlo, para poder tener allí una provisión. Y resulta que el hombre rico tiene una visita, y lo que hace es, toma el cabrito del hombre pobre, de lo único que tenía, se lo manda a quitar y lo mata para hacer una celebración y recibir a los amigos que estaba esperando. David, cuando escuchó esto, dijo: esto no puede ser, es algo injusto. David se alarmó, se llenó de rabia y dijo: tráigame a tal persona, porque tal persona merece morir. Es más, si le robó, debe devolver lo que robó 4 veces más, por ser injusto, por robar. David se llenó de rabia en ese momento al escuchar eso que estaba pasando. Y Natán se lo queda mirando y le dice: ¿sabes qué, David? Con todo el respeto, rey, tú eres esa persona. Tú eres esa persona de la cual te estoy hablando. Cuando David escuchó esto, se sintió descubierto y tuvo que reconocer el pecado que había cometido con Betsabé. Y además de eso, Dios utiliza al profeta Natán para darle una palabra que iba a ser consecuencia de los propios actos. David confesó su culpa, sí. Y esa es la bendición de contar con la gracia. De que si reconocemos nuestros errores, Dios es fiel y justo para perdonar, claro que sí. Natán le dijo: claro, has reconocido tu error, tienes un verdadero arrepentimiento, Dios te ha perdonado. Pero tienes que entender algo, David. Las consecuencias quedan. Quizás hoy estás viviendo las consecuencias de algo muy grave que hiciste. Ahora, por el hecho de estar viviendo las consecuencias no quiere decir que Dios no te ha perdonado. Ya Dios te perdonó. Ahora te toca enfrentar las consecuencias, pero no lo hagas cargando esa culpa. Entrégasela al Señor, porque ya Dios te perdonó. Pero las consecuencias han quedado y te toca afrontar. Te toca afrontarlas. Quizás digas: mis consecuencias hoy es que mi hogar se destruyó, mi esposa no quiere saber nada de mí, mis hijos me odian. Claro, esas son las consecuencias. Pero tan precioso y maravilloso es nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto, que puede darle un revés al mundo, darle un revés a todo con una sola palabra, a tal punto de que pueda ser perdonado. Quizás hoy yo soy tu Natán, el Natán que Dios ha enviado a través de este audio para decirte: no encubras más ese pecado. No hagas negocios ilícitos. No adulteres más. No forniques más. No mientas más. No hagas trampa. No odies más. No te llenes de resentimientos. Quizás hoy Dios me puso como ese Natán en tu camino no para avergonzarte, sino para decirte: si haces un pare hoy, hay una oportunidad de ser perdonado. Quizás mañana no la vuelva a ver y sea demasiado tarde. Quizás digas: pero es que sí, saco toda la luz, todo se va a derrumbar. Quizás sí, pero tienes la posibilidad de ser perdonado y de que lo que se derrumbó, Dios lo vuelva a reconstruir. Mientras haya vida hay esperanza y aún hay tiempo. Hoy no desprecies
a ese Natán que Dios está colocando delante de ti. Porque Dios está utilizando a alguien hoy para hacerte dar cuenta que vas hacia la muerte, hacia la perdición y hacia la destrucción. La Biblia dice, corrige al necio y te odiará, corrige al sabio y te amará. Pregunta, ¿eres sabio o eres necio? ¿Cómo estás recibiendo esta palabra hoy? Y si ya Dios puso un Natán delante de ti para confrontarte, no lo desprecies, ámalo. Porque Dios está en el asunto recordándote que te ama y que puede restaurar todas las cosas. Padre, te doy las gracias por tu palabra. Y gracias. Gracias, Señor, porque nos enseñas que mientras haya vida y esperanza y hay una nueva oportunidad, quizás delante de nuestros ojos lo vemos todo destruido, Señor. Pero tú eres la resurrección y la vida, y dice tu palabra que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Lo que está destruido puede volver a ser reconstruido, porque una sola palabra tuya puede transformarlo todo. Hoy yo te pido por cada persona que está recibiendo esta palabra, que sea lo que sea que hayan hecho. Si tienen un corazón arrepentido, Señor, abrázalos, perdónalos y ayúdalos a levantarse para afrontar lo que tengan que afrontar. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias por ese gran amor que nos tienes. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Y quiero recordarte algo. Puedes descargar la app de los devocionales Justo a Tiempo por la Google Play. Descárgalo para que todas las madrugadas tengas la palabra allí de Dios para tu vida. Bendiciones.